Continuando todo lo hablado de fuerzas, lo que tenemos que hablar ahora es del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos permite principalmente comprender en qué eje se encuentra cada fuerza que está ocurriendo en el cuerpo que yo estoy analizando. Bien, acá hay un ejemplo sencillo y rápido donde, por ejemplo, yo tengo el gran cuadrado azul que para mí es como si fuera un mueble, bien, y el cuadradito este rojo que sería como si fuera un gato, bien. No tenía ganas de matarme dibujando gran cosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, el peso del mueble, que es este de acá, va hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso siempre va hacia abajo. Ahora, el peso del gato está ahí, porque el gato también tiene su propio peso. ¿Por qué? Y porque tiene su propia masa. Tengo una sola normal. ¿Por qué una sola normal? Porque esta va a depender ni más ni menos de estos dos pesos. ¿Y por qué está la normal? ¿Y qué es la normal? La normal es la fuerza que el cuerpo ejerce sobre un cuerpo y siempre va a ser exactamente opuesta a la suma de las fuerzas que se le están aplicando justamente a la superficie dura, en este caso al piso. ¿Y por qué pusiste que la normal es negativa y el peso es positivo? Porque yo tengo que tomar una decisión y decir, bueno, che, mira, respecto al eje Y, ¿para qué lado voy a tomar positivo y para qué lado negativo? Normalmente se toma positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Normalmente, si ustedes quieren hacerlo según los ejes cartesianos, si una fuerza va hacia arriba positivo y si una fuerza va hacia abajo negativo, bueno, decisión de cada uno, ¿no? Además, claro, supongamos que este mueble está siendo empujado por una persona que ejerce una fuerza 1. Bárbaro. Esto que acabamos de hacer es el diagrama de cuerpo libre, ni más ni menos que dibujar las fuerzas con flechitas. Ahora, ¿por qué esta fuerza es así? Y porque lo está empujando, o sea, lo está, según mi enunciado, tendría que estar diciéndome que se desplaza horizontalmente, o sea, es arrastrado en el piso, no es levantado. Cuando algo se mueve en el piso, mejor dicho, se mueve horizontalmente, y bueno, la fuerza que lo permite mover tiene que ser horizontal, o la fuerza de acción. Igual también podría estar en ángulo, y de eso vamos a hablar en un ratito. Ahora, hasta acá todo bien, todo lindo, hermoso. Diagrama de cuerpo libre, nada ni más ni menos que graficar esto. Siempre que haya un peso, va a haber una normal, siempre y cuando haya una superficie dura. Ponele que voy entendiendo. Pero, ¿cómo analizo esto? ¿Cómo planteo el tema del fuerza igual masa por aceleración con algo así? Bueno, el diagrama de cuerpo libre es utilizado justamente para poder plantear ni más ni menos todo lo que sería la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Y la suma de las fuerzas en el eje que corresponda siempre va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicada la aceleración de ese eje. ¿Bien? Bárbaro. Lo vamos a dejar, no lo voy a borrar. Lo voy a dejar y lo voy a achicar un poquito. Ahora, ¿cómo a esto le aplico esto de acá, no? Y bueno, por un lado, yo qué sé, en el eje Y tengo el peso del mueble, ¿no? El peso del gato, bárbaro. Y la normal. Eso tiene que ser igual, ni más ni menos a que a la masa. Yo puse masa, es la masa de mi sistema que se está moviendo, o sea, en el cual están actuando las fuerzas. A este gato, si bien no le estoy haciendo una fuerza directamente para moverlo, es afectado ni más ni menos por la fuerza del movimiento en el eje que se esté moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Acá voy a poner masa total y voy a aclarar previamente que la masa total va a ser igual a la masa del mueble más la masa del gato. ¿Por qué hay un mueble y un gato? Porque tenía ganas de representar algo así. Ok. La masa total va a ser igual ni más ni menos a... Perdón, la masa total ya dijimos a que es igual, multiplicado la aceleración del eje Y, tiene que ser igual a la suma de estas fuerzas. Bárbaro. Obviamente, cuando un cuerpo se mueve horizontalmente y no se mueve verticalmente, y bueno, en el eje que no se mueva la aceleración va a ser nula. En este caso, si este cuerpo se mueve
horizontalmente, que ya lo dijimos, significa entonces que este de acá vale 0. Si vale 0, entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que el peso del mueble más el peso del gato menos la normal va a ser igual a 0. ¿0 qué? 0 newton. Porque si bien vale 0, si yo hago esta multiplicación de este lado, me tiene que dar 0 newton. Bárbaro. Y termino, por ejemplo, gracias al diagrama de cuerpo libre y al plantear esto justamente, que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración del eje, obteniendo que la normal en este caso, repito, la normal en este caso vale ni más ni menos que la suma del peso del mueble más el peso del gato. Acá con esto ya desmentimos un poco el tema de que supuestamente la normal siempre es igual, perdón, es opuesta al peso. Sí, obviamente por cada punto de apoyo va a haber una normal distinta, porque cada punto de apoyo tiene su propio peso y toda la cosa, etcétera. Pero nunca den por hecho que el peso es, perdón, que la normal siempre es exactamente opuesta al peso. Tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre, analizar las fuerzas y hacer las cuentas que sean pertinentes para poder obtener una relación de la normal y los pesos. Ahora, claro, todo esto lo puedo hacer gracias a que yo planteé esto de acá. Bien. Ahora, tema aparte. Claro. ¿Y en el eje X qué onda? Y bueno, en el eje X dijimos que tenemos nada más una fuerza. Entonces, la fuerza 1 va a ser igual a la masa total multiplicada a la aceleración. ¿Listo? ¿De quién? La aceleración del eje X. Bárbaro, y acá la masa total sería lo mismo, masa del gato más masa del mueble, exactamente, porque ambas cosas se están moviendo, no es que cuando se mueve el gato, perdón, el mueble, el gato no se mueve, se encuentra desplazado, ¿bien? Claro, uno dice, bueno, bárbaro, ponele que voy comprendiendo, esta aceleración vale 0, no, porque repito que el objeto se mueve en el eje X. Ok, y entonces, ¿para qué hago todo esto? Por ejemplo, acá el análisis de fuerza en el eje Y para este cuerpo que se mueve horizontalmente me permite obtener una relación entre la normal y los pesos, porque por ahí me tengo un ejercicio teórico o algo así. Y acá sí, por ejemplo, ponerle yo que sé, tuviera la fuerza y tuviera la masa, podría calcular quién, ni más ni menos que la aceleración. Supongamos ese caso hipotético. Ahora, la pregunta muy importante es la siguiente. ¿Y si hubiera una fuerza en sentido opuesto? Yo qué sé, un boludo, con todo cariño, tipo me quiere ayudar, pero en realidad ayudarme me empuja. Y bueno, la ecuación se vería afectada de la siguiente forma. Fuerza 1 menos fuerza 2 igual esto. O sea que haya dos o más fuerzas, yo planteo siempre, bueno, para este lado, si una fuerza va para este lado es positivo, si va para el otro lado es negativo. Yo, por ejemplo, si va para la derecha es positivo, si va para la izquierda es negativo. La mayoría de las personas hacemos esto, ¿no? Ahora, uno dice, ok, ponele que comprendí. El diagrama de cuerpo libre es para poder plantear el tema todo esto de las fuerzas y poder analizar cuando un cuerpo tiene más de una fuerza actuando sobre él. Exactamente. Bárbaro. Y si hubiera una sola fuerza nada más actuando, también igual lo puedo hacer. Exactamente. Bárbaro. ¿Y si hubiera una fuerza inclinada? ¿Cómo afecta todo eso? Si yo tengo un cuerpo que tiene una fuerza inclinada, bien, mejor dicho, que se le está aplicando una fuerza inclinada, lastimosamente las fuerzas inclinadas no corresponden ni a un eje, o sea, no corresponden ni al eje Y ni al eje X, es una combinación de ambos. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder hacer todo este quilombo de análisis de fuerzas y analizar cada eje por separado es hacer lo que sería descomponer la fuerza. Repito, supongamos un caso hipotético. Tengo esta fuerza de acá, ¿no? Bárbaro. Esa fuerza, ¿qué ocurre? Tengo que descomponerla. ¿Qué es descomponerla? Y
crear ni más ni menos que una fuerza que tenga la misma altura y otra que tenga el mismo largo, pero que no tengan la inclinación. Bien, esto lo vamos a hacer con azul para que se note. Claro, acá tengo una, olé. Acá tengo una, acá tengo la otra. Ok, o sea, hacer dos fuerzas que tengan la misma, una que tenga la misma altura, otra la misma, el mismo largo. Ponele que entendí. O sea, yo tengo mi fuerza original, vamos a llamarla fuerza F, bien. Eh, y la descompuse, por lo visto, en una F ¿cuál? FI. ¿Por qué FI? Porque la que estaría parada, la que tendría la altura de la fuerza original, eh, queda sobre el mismísimo eje Y. Lo mismo que la otra, pertenece al eje X. Bárbaro. Visto de un punto de vista más matemático y más exacto, lo que estamos haciendo es proyectar esta fuerza en los ejes X e Y, y esas proyecciones, ni más ni menos, usarlas para poder hacer, como dije, el diagrama de cuerpo libre, bien, o mejor dicho, el análisis de fuerza en los ejes más preciso. Ahora, claro, bárbaro. ¿Cómo hago esto matemáticamente hablando? Porque en el dibujito no es muy difícil. Esta fuerza tiene su propio ángulo, ¿no? Ok. Para obtener una fuerza, o mejor dicho, para obtener la proyección de una fuerza en el eje X, lo que yo voy a tener que hacer es ni más ni menos que al módulo de la fuerza original. ¿Por qué módulo? Porque me importa numéricamente cuánto vale, no me importa el signo. Ok. Multiplicarlo por ni más ni menos que coseno del ángulo de la fuerza. O sea, este ángulo de acá no es ni más ni menos que este de acá. ¿Bien? Bárbaro. ¿Por qué coseno, hermano? Trigonometría. Ok. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo pongo esto en la calculadora? Tocas el botón que dice cos y pones nada más el ángulo. Pones nada más el número. Yo estoy poniendo 90 por inventar un ángulo, ¿no? Ok. Y ya está. Sí, lo único. La calculadora, por favor, damas y caballeros, a todo el mundo. La calculadora, en este tema, que diga la D de decimal. Si dice R o G, cagaron. Tiene que decir D. ¿Bien? Si no dice D, busquen en internet, porque no lo voy a hacer ahora en vivo y en directo, cómo cambiar el modo de la calculadora. El sistema, bueno, de ángulos y grados. Bárbaro. Y en el eje Y, o sea, mejor dicho, la proyección de la fuerza, pero en el eje Y, ¿cómo sería? Y bueno, para descomponerla en el eje Y, o mejor dicho, su descomposición en el eje Y, es el mismo procedimiento, solo que en lugar de repito, en lugar de coseno va a ser seno. Obviamente, de nuevo, con el ángulo de la fuerza original. Ahora, obviamente el análisis de cuerpo libre me va a decir si las fuerzas obtenidas, la Fx y la Fi, son positivas o negativas. Bien. Ahora, claro, bárbaro. Lo único entonces que me jode es que si hay una fuerza inclinada, lo único que tengo que hacer es usar estas cuentas para poder trabajar con las fuerzas que corresponden, la Fx o la Fi. Pero ¿qué es irónico? Un tema muy tomado es ni más ni menos que plano inclinado. Los planos inclinados literalmente se dibujan de esta forma, una línea inclinada, y este plano inclinado obviamente tiene su propio ángulo, ¿no? Olé. Que no me voy a matar midiéndolo. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Es un dibujo nada más. ¿Cuál es el problema?
Acá hay que descomponer nuevamente una fuerza, pero no va a ser cualquiera. La que yo tengo que descomponer es ni más ni menos que la fuerza peso. ¿Por qué? Cualquiera pensaría que el peso estaría yendo para acá, la gran mayoría. O alguno que, bueno, no piensa... eh, no piensa de forma convencional, punto. O por ahí, bueno, quedó muy enfrascado que el peso va hacia abajo y listo. Guiándose, bueno, va para la línea hacia abajo. Es un error muy normal. La realidad es que no, el peso va siempre del centro, bueno, el centro de masas hacia abajo. ¿Cuál es el problema de esto? Pasa lo siguiente. En un plano inclinado, por ahí uno piensa, bueno, eje X, eje Y, ¿no? Pero no, irónicamente, los planos inclinados molestan tanto porque el eje X es paralelo a la superficie del plano inclinado y el eje Y es perpendicular al plano inclinado. Entonces, claro, uno queda con cara de, hijo de tu madre. Pero a ver. Entonces, tiempo. Entonces, pensándolo de esa forma, la fuerza peso está inclinada, sí. Puta madre. Bueno, y entonces la descompongo como lo hice originalmente, o sea, como lo vimos anteriormente. Pero no la descomponemos de esa forma. Y uno dice, ¿y entonces qué hago? Lo que se hace en este caso, como siempre me dan como dato el ángulo del plano inclinado, claro, uno podría tratar de hacer esto, pero tendría que hacerse un quilombo trigonométrico tratando de encontrar una relación entre esto y el ángulo que tendría esta fuerza. Y obviamente, para que vean dónde quedaría cada fuerza, acá quedaría, esta la voy a hacer con azul, acá quedaría el peso y esto de acá sería el peso X. Obviamente la roja sería el peso normalito. Bárbaro. Volvemos a lo mismo. El ángulo está acá o está acá y entonces es un quilombo porque uno tiene que hacer una serie de cuentas y todo. Tendrían que hacer mucha trigonometría si quisieran reutilizar estas fórmulas. Y se romperían bastante el coco. Claro, como a mí normalmente me dan como dato el ángulo del plano inclinado, normalmente en plano inclinado solamente van a descomponer la fuerza peso. Claro, teniendo en cuenta estas dos cosas, por ejemplo, el peso en X sería el módulo de la fuerza peso, o sea, solamente el número, no me importa el signo, multiplicado para el eje X sería el seno del ángulo del plano inclinado. En cambio, para el eje Y sería el coseno. Claro, ustedes van a quedar con cara de pero acá antes X era con coseno y acá ahora X es con seno. ¿Con cuál me quedo? Esto es para fuerzas inclinadas, esto es para el peso en el plano inclinado. Ok. Lo respetan y punto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Y porque irónicamente aquella fuerza que irónicamente, repito, aquella fuerza que irónicamente hace que este cuerpo, por ejemplo, descienda, si es que no hay ninguna otra fuerza actuando, en la del plano inclinado me refiero, no es la fuerza peso en sí, sino que su componente en X. Porque la otra fuerza, la fuerza en Y, lo único que hace es pegarlo al piso del plano inclinado, nada más. Los pequeños fragmentos que voy a explicar ahora son principalmente para CBC, así que por favor de última vayan adelantando de a poco hasta que yo empiece a explicar algún ejercicio. Cuando empiece a desarrollar un ejercicio van a ver que, bueno, ya dejé de hablar para únicamente CBC. Pasa lo siguiente, en CBC, en 1.21 no, en CBC tenemos lo que sería la fuerza de rozamiento. Y se suma a todo lo que ya aprendimos hasta ahora. ¿Qué hay que aprender? La fuerza de rozamiento, no importa la situación que sea, fuerzas normales, fuerzas inclinadas
o plano inclinado. La fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento. Siempre es opuesta al movimiento. Si yo tengo un objeto, por ejemplo, que se mueve horizontalmente, el rozamiento va a ir hacia dónde. Y, irónicamente, si no sé, porque supongamos este caso, que literalmente es este puntual, tengo varias fuerzas y no sé en qué sentido va a ir. Y bueno, lo que voy a tener que hacer es sumar las fuerzas y averiguar lo que sería la fuerza resultante, ¿bien? La fuerza resultante no es ni más ni menos que hacer esta parte de acá. O sea, sumar o restar según como corresponda a todas las fuerzas. Y si la resultante me da positivo, obviamente la fuerza de rozamiento va a ser negativa. Si la resultante me da negativa, la fuerza rozamiento va a ser positiva. ¿Por qué? Porque siempre es opuesto al movimiento. Siempre, pero siempre. ¿Bien? Normalmente es muy raro que no nos indiquen en qué sentido es el rozamiento. Y normalmente siempre que hay rozamiento hay una sola fuerza, ¿no? Pero bueno, entonces siempre es contrario al movimiento. Pero ¿por qué ocurre el rozamiento? El rozamiento no es ni más ni menos, como dice su nombre, la fricción que ocurre entre dos cuerpos cuando uno se mueve y hay contacto justamente entre dos superficies, por así decir. Cuando ustedes arrastran un mueble, cuando empujan un auto, cuando barren, hacen rozamiento. Cuando caminan y arrastran los pies, hay rozamiento, ¿bien? Ok. Y así no arrastren los pies, justamente lo que impide que ustedes patinen es el rozamiento que hay entre, sea sus pies descalzos o el calzado, con el piso. Siempre está el rozamiento, ¿bien? Obviamente remarco que para UA 21 esto no nos afecta mucho, porque no lo ven. Ahora, el rozamiento siempre afecta al eje del movimiento, no va a afectar al eje que no se mueve. Por ejemplo, si un cuerpo se mueve horizontalmente, el rozamiento va a estar en el eje horizontal, no va a estar en el vertical, ¿bien? Y si hay fuerzas inclinadas, el rozamiento, ¿qué es lo irónico? El rozamiento siempre es, repito, paralelo a la superficie de contacto. ¿Qué me refiero? Que si un objeto se mueve horizontalmente y la fuerza de rozamiento nunca la voy a andar descomponiendo ni nada. ¿Por qué? Porque está siempre horizontal. Lo único que tengo que fijarme, apunta hacia la izquierda o apunta hacia la derecha. Entonces el tema de fuerzas inclinadas no se ve tanto afectado con fuerza de rozamiento. Plano inclinado sí. ¿Por qué? Porque los objetos pueden caer. Si un objeto cae, la fuerza de rozamiento va a ir en sentido siempre opuesto al movimiento. Entonces va a ir hacia arriba. En cambio, si un objeto va hacia arriba, el rozamiento va a ir para abajo. Entonces se hace molesto. Lo único que cambia es que voy a tener que andar siempre sumando o restando, dependiendo de mi sistema, el rozamiento. Una fuerza más. Listo. A ver. Queda ahí lo que necesitan, como dije, saber los que están en CBC. Pero acá es donde ya nos empezamos a meter y la explicación a partir de acá va a ser, sí, pura y enteramente para UA 21. El tema de trabajo. Obviamente el trabajo para CDC, porque tienen la fuerza de rozamiento, es mucho más complejo, más largo y toda la cosa, pero nosotros, repito, toda esta explicación ahora sí, a partir de ahora es puramente para UA 21. A los de CDC, y bueno, les sirve como base. El trabajo, en el caso de UA 21, no sé por qué, antes lo representaban con la W de work. En algunos libros van a ver que es L. El trabajo no es ni más ni menos que la fuerza que se aplica por una determinada distancia. Entonces el trabajo, según su definición, tendría que ser su fórmula: trabajo igual fuerza multiplicado distancia. ¿Cuál es el tema? En algunos libros o en algunos apuntes van a ver que les va a decir, por ejemplo, a mí me gusta más escribirlo con L. Algunos apuntes o libros les van a decir tipo, no, mirá, por ejemplo, en el de UA 21, en el apunte viejo, no sé si en el nuevo, decía, no, W es igual a la fuerza multiplicado la distancia multiplicado el coseno del ángulo. Claro, el trabajo solamente se puede calcular para el eje en el cual el cuerpo se mueve, ¿bien? Para la fuerza
del eje donde el cuerpo se mueve. Claro, ¿qué me refiero? Que, por ejemplo, si un cuerpo se mueve en el eje X, va a ser así la fórmula, ¿no? Ahora, si un cuerpo se mueve en el eje Y va a ser la fuerza resultante, que va a ser ni más ni menos tener en cuenta fuerza, peso y toda la cosa. Si incluso hay una fuerza tirándola de arriba, bueno, sumaré y restaré las que correspondan. Obviamente el eje Y multiplicado la variación de altura. Claro, y si hay una fuerza inclinada, y bueno, si hay alguna fuerza inclinada, voy a tener que fijarme el cuerpo se mueve en el eje X o en el eje Y. Y dependiendo cuál sea, obviamente tendré que previamente descomponer, como aprendimos acá, la fuerza. Para el eje que me importe, calcular el trabajo. Y el eje que me va a importar para calcular el trabajo va a ser el eje del desplazamiento. Claro, esta fórmula de acá nada más contempla si un cuerpo se mueve en el eje X. ¿Y por qué? Y porque si no se dan cuenta, estas dos cosas multiplicadas, ¿qué son? La fuerza del eje X. Entonces, esta fórmula no es que esté mal, simplemente que solamente contempla el eje X. Si ustedes quieren calcular un trabajo para una fuerza que sube algo, y bueno, cambia ahí la cosa. ¿Bien? ¿Qué estoy queriendo decir? Simplemente fíjense en qué eje se mueve su cuerpo para calcular el trabajo. Ahora, hasta acá técnicamente no hay nada de malo, pero unidades, ¿no? El trabajo en UA21 se representa en ¿qué? En Joule. ¿Bien? Para obtener Joule yo tengo que multiplicar Newton con metro. En el caso, obviamente, de que fuera el eje Y, las unidades es lo mismo, lo único que cambia en qué eje se mueve. Y la pregunta del millón es, ok, ¿y si en lugar de hacer Newton con metro, yo qué sé, hiciera Dina con centímetro? ¿Qué obtendría ahí? Ahí obtendríamos lo que sería ergio. ¿Bien? Entonces, unidad de trabajo puede ser Joule o puede ser ergio. ¿Existe alguna unidad de trabajo además? Sí existe, no es de trabajo, es de calor, es la caloría, pero bueno, se puede llegar a hacer una conversión. Un Joule, repito, un Joule, ¿cuántos ergios son? Si no me equivoco, un Joule es 10 millones de ergios. Un Joule, si no me equivoco, son 10 millones de ergios. En notación científica es 1 por 10 a la 7 ergios. Sí, son creo que 10 millones, si no me equivoco. Sí, 10 millones. Esto no es un 5, es una J por las dudas. Yo sé que lo hice muy deforme. Es una J. Bárbaro. Ok. ¿Por qué explicamos todo esto? Porque necesito, aunque sea, explicarles esto para poder hacer algún ejercicio de parcial, ¿no? Para practicar. ¿Qué ejercicio de parcial? No me pregunten qué cuatrimestre, ni de qué año, ni nada. Solamente sé que de primer parcial. Y del tema de lo que vimos hasta ahora. Un avión Jumbo 747 plenamente cargado tiene una masa de 340 toneladas. Por las dudas, dato curioso, una tonelada son 1000 kilos, ¿no? Kilogramos. Y necesita desplazarse 2200 metros. Entonces, a ver, desplazarse sería desplazamiento 2200 metros. Bárbaro. La masa sería 340 toneladas, pero yo ya lo voy a pasar a kilogramos, que sería 340.000 kilogramos. Bárbaro. Sobre la pista, para poder alcanzar la velocidad de despegue de tanto. Bárbaro. La velocidad de despegue vamos a anotar simplemente qué velocidad es. 342 kilómetros sobre hora. Partiendo del reposo. Partiendo del reposo. Entonces esto es velocidad final. Y velocidad inicial, si parte del reposo, sería 0. ¿Qué cosa? Metros sobre segundos. Bárbaro.
Hallar el trabajo de la fuerza de empuje que debe hacer las turbinas al momento del despegue. Ahí me dieron el dato de la tonelada y coso. ¿Y cómo se llama? Y los kilogramos. Bueno, yo quiero averiguar la fuerza necesaria para poder lograr todo esto, ¿no? Que en 2200 metros... Perdón, la fuerza no. El trabajo de la fuerza es lo que quiero averiguar. Trabajo, ahí, normal. El trabajo de la fuerza. Esto, ahí la liñita arriba. El trabajo de la fuerza para poder lograr esto. Que un avión que estaba en cero, o sea, quietito, alcance los 342 kilómetros sobre hora. Teniendo en cuenta que todo eso lo tiene que hacer en 2200 metros. Y que tiene una masa de 340.000 kilogramos. Bueno, ¿por dónde arrancamos, no? A ver, vamos de a poco. Supongamos que soy un alumno, estoy en medio de la prueba y digo, bueno, a ver. El tema del trabajo, que yo sepa trabajo, es fuerza por distancia, ¿no? Entonces el trabajo de la fuerza va a ser la fuerza multiplicado a la distancia. ¿Tengo la distancia? Sí, por suerte la tengo. ¡Vamos! Listo. Este ya lo tengo. ¿Tengo la fuerza? No, puta madre. Bueno. Voy a pensar, bueno, che, ¿cómo calculo la fuerza? Fuerza. No era ni más ni menos que masa por aceleración, ¿no? Perdón si toso. Claro. A ver. La fuerza para qué la quiero. Repito. La fuerza para qué la quiero. Y porque la necesito para calcular el trabajo de la fuerza, ¿no? Entonces, por un pequeño momento, me anoto acá, che, mira, necesito averiguar la fuerza primero. Claro, masa, lo tengo, perfecto. ¿Tengo la aceleración? No, no lo tengo. Pucha madre. Ok. Necesito la fuerza, para la fuerza necesito la masa, la tengo, la aceleración no la tengo. Bueno. Continuemos, ¿no? La aceleración, ¿la puedo calcular? Porque es lo primero que se me ocurre, tipo, si la puedo calcular, a cualquiera se le ocurriría eso, che, mirá, tipo, no lo tengo. ¿Se puede calcular? Una pregunta muy normal. Entonces digo, bueno, a ver, aceleración. Aceleración, según las fórmulas que sé, puede ser velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, pero ocurre algo. Esa t tiene que ser minúscula. ¿Tengo el tiempo en el cual se tiene que desplazar? No. Entonces esta fórmula no es buena idea, porque si bien tengo velocidad inicial y final, no tengo tiempo. Y averiguarlo de alguna otra forma no estaría siendo una buena opción. A ver, ¿dónde más tengo la aceleración? En la de desplazamiento tengo la aceleración. ¿En dónde más también tengo la aceleración? En la fórmula complementaria. ¿En cuál me conviene, no? Yo la voy a hacer con la de desplazamiento, porque tengo ganas. Con la complementaria se puede hacer, total, es un simple despeje sencillo. Con la de desplazamiento, velocidad inicial multiplicado el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué ocurre? Claro, digo, bueno, che, lo voy a hacer con esto, pero me ocurre nuevamente lo que hace un momento me pasó. Che, no tenés el tiempo. No es que lo estoy cancelando, simplemente no tengo el tiempo. A ver, si bien este término se me anula y acá tengo aceleración y todo lindo hermoso, no tengo el tiempo. Entonces tendría dos incógnitas. ¿Qué aprendemos? Cuando yo tengo dos incógnitas en una ecuación, no la puedo usar. Entonces, chao, fuera. Bueno, ponele que uno dice, bueno, está bien, ¿sabes qué? Me cansé. Si no puedo utilizar esa, vamos a utilizar la que dijimos, la complementaria. Parece que todo al final de cuentas se trata de la complementaria, ¿no? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración multiplicada del desplazamiento. Esta sí la puedo utilizar. ¿Por qué? Y las velocidades las tengo. Bárbaro.
El desplazamiento lo tengo. Y la aceleración, remarco, es lo que quiero averiguar. Entonces ya está. Y el 2 es un número que nada más se está multiplicando. No hay que meter ningún dato ahí. Bueno. Entonces, bueno, despejemos la fórmula. Despejemos la fórmula y hagamos las cuentas, ¿no? Voy a bajar esto ahí. Total, el enunciado ya no lo necesito. Y uno dice, ¿por qué no existe el diagrama de cuerpo libre? Sinceramente, no me está mencionando que se esté accionando alguna otra fuerza. Y yo puedo hacer el ejercicio sin diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. El cuerpito. Genial. ¿Qué ocurre? Tiene su peso. Y, bárbaro, tiene su normal. Cuando se está desplazando hacia la derecha, que es la fuerza esta que lo mueve, la normal y el peso masa por aceleración del eje Y. Claro, ¿qué ocurre? La normal y el peso van a ser exactamente iguales y no se interfiere ninguna fuerza más acá en el medio. ¿Por qué? Porque antes de despegar, o sea, durante los 2200 metros, en mi tramo que yo estoy analizando, no hay movimiento en el eje Y. Pasaron los 2200 metros y como que yo ya tomo como que listo, ya está. Ya dejó de tocar el piso y ahí sí empiezan a aparecer fuerzas en el eje Y. Pero en el tramo que yo estoy analizando no. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Este vale 0. Como todo esto vale 0, me termina diciendo que, che, mira, el peso y la normal valen lo mismo. ¿Me sirve para algo en este momento? No. ¿Necesito saber el peso? No. ¿Necesito saber la normal? No. ¿Me afecta, repito, a las fuerzas estas de acá? No. E irónicamente, este análisis que yo hice acá no es ni más ni menos que la suma de fuerzas, esa E le hice muy rara, la suma de fuerzas en el eje X. Perdón si queda muy colgado, ¿no? Pasa que al combinar tantos temas no van a aparecer tantas fuerzas, pero bueno. Continuando la nuestra, ahora sí meto los datos. ¿Cuál es el problema? Este hijo de su madre no está en las unidades que necesito. Porque la aceleración, nosotros ya aprendimos, se trabaja en metros sobre segundo cuadrado y se obliga a que las velocidades estén en metros sobre segundos. ¿Qué aprendimos nosotros? Que para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos, lo único que voy a hacer es agarrar, dividir entre 3,6. 95, listo. Metros sobre segundos. Ahora sí, puedo hacer todos mis cálculos. 95. No voy a meter los datos. Voy a primero despejar. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la aceleración. Y acá abajo va a estar 2 veces el desplazamiento. Listo. Ahora sí. Aceleración va a ser 95 metros sobre segundos al cuadrado menos 0 metros sobre segundos al cuadrado sobre 2 por 2200 metros. Bueno, veamos qué sale, ¿no? Yo esto lo voy a tener que hacer con la calculadora. 95 al cuadrado menos 0 al cuadrado, eso dividido 2 por 2200. 2,051 2,051 metros sobre segundo cuadrado. Ya tengo la aceleración, 2,051 metros sobre segundo cuadrado. Bárbaro. Ahora que ya tengo la aceleración, puedo calcular la fuerza. Vamos. Fuerza va a ser igual a 340.000 kilogramos
multiplicado 2,051 metros sobre segundo cuadrado. La fuerza me termina quedando ni más ni menos que un número bastante grande, ¿eh? Yo no redondeé este número en la calculadora. Yo sé hacer las cuentas una tras otra sin parar, entonces por ahí no les da exactamente lo mismo que a mí. A mí, como yo no redondeo en ningún momento, me queda 6, 9, 7, 3, 8, 6, 4, 5, 6, güey. ¿Qué cosa? Newton. ¿Por qué? Porque kilogramo con metro sobre segundo cuadrado. Bárbaro. Y ahora, el trabajo de la fuerza va a ser... Qué quilombo, ¿no? Yo voy a copiar y pegar. No voy a volver a copiar ese número a mano. Perdón a todo el mundo. Esto acá juntamos y lo voy a achicar. Porque encima es muy grande. Ay, no lo puedo achicar más. Bueno. Esto de acá lo vamos a mover entonces. Multiplicado 2200 metros. Por las dudas estoy verificando las cuentas, ¿no? Dividido 4400, sí, por 340.000 y esto por 2200. A su bendita madre, El trabajo de la fuerza me queda 1, 5, 3, 4, 2, 5, 0, 0, 0, 0 Joule. Obviamente este número es aberrantemente grande. Este número sí conviene pasarlo a notación científica como respuesta final. E incluso, tipo, ahí fui a mirar la respuesta y sí, está escrito en notación científica. Y si pongo este número, ¿me lo ponen como mal? No tendrían que ponértelo como mal. ¿Es un número muy grande? Sí. ¿Conviene ponerlo en notación científica? Y, a ver, según notación científica tendría que usarlo nada más para ahorrarme estos ceros de acá, pero bueno. Lo puedo llegar a utilizar. Este resultado en notación científica sería ni más ni menos que... Y bueno, acá lo único que hago es cuento cuántos lugares tendría que mover la coma. ¿Para dónde lo muevo? Para la izquierda. O sea, estoy diciendo que el número más grande sea cada vez más chico. Entonces, lo que quiero remarcar es que me va a quedar por 10 elevado a un número positivo. El más en la potencia no es necesario, pero lo remarco nada más por cuestiones de practicidad. Bueno, ¿cuántos lugares le muevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. ¿Por qué 9 lugares? Sí, porque la notación científica exige que, para usarla, quede nada más un número antes de la coma. 1,53. Yo pongo nada más dos números después de la coma. Bien, el 3 queda redondeado respecto al 4. El 4 evita que el 3 aumente. ¿Por qué? Porque si la siguiente cifra es de 0 a 4, el número se mantiene, no aumenta. Y como dije, como son 9 lugares, elevado a la 9. Repito, este más es innecesario. Simplemente lo remarco para decir, bueno, es más porque estoy haciendo que un número muy grande sea cada vez más chico. Esta es la respuesta y esta es la respuesta, ¿no? Ambas. Uno con notación científica, otro sin notación científica. ¡Tarán! Antes de terminar el video, porque no lo quiero hacer más largo, voy a explicar en otro trabajo potencia y energía. Es muy irónico, pero si bien yo les explico plano inclinado lo usan más en CBC, o sea, en presencial que en UVA 21, y descomposición de fuerzas también lo usan más en CBC que en UVA 21.
O sea, irónicamente, Duo 21 de toda la explicación, principalmente es el diagrama de cuerpo libre, si es que le llegara a pasar, ¿bien? La fórmula de trabajo, que obviamente en el caso de ustedes de Duo 21 antes era W, ahora tengo que revisar los apuntes y ver si al fin le pusieron L. Y ahí queda. O sea, los ejercicios son de esta índole. Normalmente, tipo, uno tiene que hacer cinemática para poder hacer fuerza, para poder hacer trabajo. Son así principalmente. Van a darse cuenta que casi siempre va a ser innecesario hacer el diagrama de cuerpo libre y siempre les va a pasar esto. En CBC sí, tipo, todo esto de plano inclinado, fuerzas inclinadas y diagrama de cuerpo libre lo hacen como sopa, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, ahí está.